Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera a su Señor. Pasan los inviernos, pasan los veranos, desde el cielo se oye su voz. Un día Jesús me dijo, espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera sus... Hola, muy buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos, hermanas que están escuchando en este día. Y bueno, pues espero que estén bien, que estén contentos en sus casas, en sus hogares. Y bueno, pues en este día, en estos días atrás, en esta semana atrás, he tenido una palabra de parte de Dios. Bueno, tengo una palabra de parte de Dios para poder compartirla con vosotros en este programa, bueno, que hemos titulado Compartiendo la Palabra Contigo. Cuando Dios nos permite, cuando Dios quiera, pues vamos a subir de vez en cuando algún programa compartiendo la palabra de Dios, según lo que Él va poniendo en nuestros corazones. Y bueno, en este día, pues como digo, espero que estén bien y que podamos disponer nuestro corazón a escuchar de su palabra. Estos días atrás, pues estaba leyendo una Biblia para niños, porque con el niño pequeño que tengo, pues bueno, leemos la palabra, pero en forma, pues una Biblia de niños. Y bueno, estaba viendo un poco la historia de Marta y de María, y claro, estaba leyéndosela y explicándosela así, para que él la pueda entender. Y claro, Marta estaba enfadada, tenía muchos quehaceres, y en realidad, pues bueno, tenía que hacerlos porque tenemos muchas obligaciones durante el día, tenemos trabajos, tenemos responsabilidades en nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestra familia, y hay que hacerlas. No estamos diciendo de que no hay que hacerlas, pero hay una cosa que es la más importante de todas, y es estar en los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y es así como pues debemos de disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Durante el día seguramente pues tenemos mucho tiempo para hacer cosas, para hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando hay que escuchar la palabra de Dios, cuando hay que sentarse a disponer el corazón, ese es el momento más importante, porque es cuando recargamos nuestras pilas, como se suele decir, y cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos de la presencia de Dios, de su Espíritu, y Él es el que nos da fuerzas, porque la vida cristiana, el caminar del cristiano es una batalla, es una lucha que es día a día. Lo que ayer logré, pues hoy me tengo que levantar otra vez y tengo que volver a pedir ayuda a Dios para que me ayude para poder seguir adelante. No tenemos recursos, no cogemos recursos hoy y tenemos para muchos años adelante, sino que todo lo contrario, cada día nos tenemos que ir a la fuente, que es Cristo, y recargar nuestras pilas, nuestro corazón que se llene de Él. Y bueno, que podamos disponer pues el corazón pues en esta mañana. Y bueno, vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios ayuda, dirección, y que Él nos guíe a través de su preciosa palabra, la preciosa semilla que ha caído en nuestros corazones y ha dado su fruto. Y bueno, pues vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por poder estar aquí delante de ti, Señor. Y queremos disponer esta mañana nuestro corazón a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que sea el Espíritu Santo que traiga una palabra en nuestros corazones, que la ponga en nuestros corazones y que dé fruto, Señor.
Gracias, Jesús, por dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu muerte, por tu resurrección, Señor. Y porque hoy un día tú estás intercediendo por nosotros. Nuestro caminar muchas veces somos débiles, muchas veces nos faltan las fuerzas, Señor. El pecado está todavía en nosotros hasta el final de nuestros días. Entonces, Señor, te pedimos ayuda, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, que tú nos des fuerzas, Jesús. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, pues siguiendo con el tema, empezando más bien con el tema con la palabra que tengo para compartir en este día. En estas semanas atrás, pues es como Dios ha traído a mi vida. Y bueno, pues en este tiempo, en estos últimos meses, últimos años, hay un boom muy grande que es con la inteligencia artificial. Y bueno, yo no es que sea experto ni especialista en el tema, pero bueno, me he informado. Bueno, a mí personalmente me gusta la informática, los ordenadores y bueno, me informo, a veces veo cosas y tal y bueno, es interesante, ¿no? Y está muy bien así un poco de poder saber de este tema. Como digo, pues no soy especialista ni nada, pero bueno, sí tengo una idea así por encima de lo que es. Y bueno, hay mucha gente que está fascinada, ¿verdad? Que está plasmada con todo esto. Cómo tú puedes escribir pues en el chat GPT y puedes escribir pues y puedes hablar como si fuera una persona humana, ¿verdad? Que te va contestando, incluso guarda memoria de todo lo anterior que se ha hablado, que le has preguntado. Y la verdad que es así un poco asombroso, ¿no? Parece un truco de magia o como que si algo, ¿verdad? Y me venía esta parte, ¿verdad? Cómo hoy en día, pues, cómo nos fascinamos de la tecnología, de todo lo que está, todos los adelantos que hay hoy en día. Pero me venía la palabra de que la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, que no es una inteligencia artificial, sino que es una inteligencia sobrenatural que la tiene Él, ¿verdad? Que es, Él tiene esta sabiduría y esta inteligencia, es muchísimo más, es infinitamente más asombrosa, ¿verdad? Y nosotros los cristianos debemos de, nuestro Dios es admirado, ¿verdad? Debe ser admirado por nosotros porque su sabiduría, su inteligencia es infinita. Muchísimo más de lo que puede ser la tecnología de hoy en día, lo que pueden ser todos los adelantos y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y como digo, pues todo lo que es la inteligencia artificial, pues es una cosa pues que se ha estado preparando durante décadas, que no es algo que es de ahora, que de repente ha salido y ya está, sino que es una tecnología que está hecha de muchas tecnologías, ¿verdad? Con muchas bases de datos, con muchísima información. Todo lo que es la informática, pues funciona, los ordenadores funcionan con el sistema binario de ceros y de unos, o sea que un ordenador no entiende de letras ni de dibujos ni nada de esto, entiende solamente de números, de cálculos. Y al final lo transforma, ¿verdad? A través de los gráficos de la pantalla, pues lo transforma en imagen, ¿verdad? Y en letras. Pero realmente es eso, ¿verdad? Y todo lo que es eso, lo que es la inteligencia artificial, pues ha sido hecho durante años hasta el día de hoy, ¿verdad? Y como digo, pues hoy en día muchísima gente, incluso hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy en día casi no es necesario ni editar vídeos ni fotografías, sino que ya la misma máquina te lo hace, ¿verdad? Parece un truco de magia, pero no lo es en realidad, sino que él sigue unos ciertos patrones y transforma todo esto, ¿verdad? Una imagen, un vídeo y como digo, pues muchísima gente está pues muy admirado con esto, que están viéndolo sorprendidos, ¿verdad? Pero que la palabra que me venía hoy en día nosotros los cristianos, pues debemos de mirar hacia nuestro Dios, porque su sabiduría, su inteligencia es muchísimo más, muchísimo, infinitamente más poderosa y nos debe de asombrar, ¿verdad?
viendo en las páginas de la Biblia, viendo en las Escrituras todo lo que Él ha dejado escrito ahí, debemos de pues admirar a nuestro Dios por su infinita sabiduría sobrenatural y también por su sabiduría y por su inteligencia. Y hay un salmo que me gustaría leer, que es el Salmo 104, y unos versículos, que es el versículo 24 en adelante, dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». Y es así como lo dice la palabra. Las obras de Dios son infinitas, son innumerables. Literalmente eso no es una exageración, no es una hipérbole, sino que es algo literal, ¿verdad? Las obras de Dios son innumerables. Si vemos todo lo que es el universo, si vemos todo lo que son las galaxias, las estrellas, los planetas, todo lo que hay, lo que conocemos y lo que desconocemos en nuestro mismo planeta aquí, en la Tierra, todas las obras que Dios ha hecho, el mundo animal, el mundo pues humano, todo lo que son los organismos, todo lo que hay, ¿verdad?, funciona de una manera perfecta, porque Dios lo ha hecho así, con una sabiduría inmensa. Y como digo, pues es importante ver esta parte y decir: Señor, qué grande eres, Señor. Eres grande, eres lo más grande que hay. Y admirarle, ¿verdad? Admirarle a Él por sus obras, por su sabiduría, como dice aquí. Hiciste todas ellas, dice, con sabiduría. No solamente las ha hecho de una manera por hacer, como muchas veces nosotros podemos hacer las cosas por hacer, porque hay que hacerlas o porque no nos queda otra, o por... Él no las ha hecho de esta manera. Él las ha hecho con sabiduría. Él las ha hecho con inteligencia, con propósito, con dirección, con una meta, ¿verdad? Y dice que la tierra está llena de tus beneficios. Y es así, como lo dice la palabra: toda la tierra llueve tanto sobre los justos como los injustos. La lluvia, el aire que respiramos, todo esto es un beneficio tan grande para el ser humano, que sin él, sin el aire como sin la lluvia, sin el agua, nosotros pues no nos moriríamos, no podríamos existir. Y llueve tanto sobre los justos como los injustos. Y dice: la tierra, toda la tierra está llena de los beneficios de Dios. Y bueno, más abajo va hablando pues del mar, de todos los seres que son innumerables, grandes, pequeños, de cómo Dios sustenta todo esto, cómo da vida. Y un poco más abajo, en el versículo 30, dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, y me regocijaré en Jehová. Sean consumidas de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Y nuestra actitud, ¿verdad?, debe ser esta: bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya, alabado sea Dios. Y como digo, pues es eso, esa es la actitud correcta que debemos de tener, y decir que nuestro Dios es admirado. O sea, que es lo más grande que hay, porque toda la tierra está llena de sus beneficios. Sus obras son innumerables. Y para terminar, bueno, quería leer también unos versículos en la primera carta a los Corintios, que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Y aquí nos habla de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y si algo donde nosotros hemos de gloriarnos, los hijos de Dios, los cristianos, es en la cruz de Cristo. Y no en la cruz en el madero, no en un palo de madero atravesado,
sino lo que representa, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en esta cruz por nosotros. Nosotros no adoramos a un palo de madera, por decirlo de alguna manera, es un símbolo, sino que nosotros adoramos a una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, Él es el poder y la sabiduría de Dios. Y dice así, a partir, Primera de Corintios capítulo 1, a partir del versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea que la palabra de la cruz, es decir, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, de que Él dio su vida por nosotros, cuando hablamos de esta preposición por, en el idioma original, que es el griego, es la preposición huper, y quiere decir uno en lugar de otro. Es decir, Cristo se puso en nuestro lugar en la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esta palabra, la predicación del Evangelio, es locura para aquellos que se pierden porque simplemente no han creído, ¿verdad? Cuando una persona no cree, pues considera toda la parte sobrenatural que es el Evangelio, la considera como una locura. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, verdad? Y hay una incredulidad dentro. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está la sabiduría de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, que se puso en nuestro lugar. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí nos habla en este texto, en estos versículos, de que a Dios le ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no es que sea una locura en sí, sino que para los que no creen, para este mundo, para la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Es una locura. Para mí personalmente, cuando en el principio escuché el Evangelio, para mí fue una locura. Yo, de hecho, me acuerdo una de las primeras reuniones que fui, pues me tuve que salir, me fui. No quería estar ahí, ¿verdad? Porque pensaba que las personas, los hermanos que estaban ahí, los cristianos, estaban locos. Sin embargo, Dios en su misericordia me alcanzó y hoy puedo decir que la palabra de la cruz, el Evangelio, es lo más sensato, ¿verdad?, que hay. Porque los necios, el necio es el que rechaza el Evangelio, el necio es el que rechaza a Dios, el que piensa que puede por sus fuerzas, ¿verdad? Y dice que a Dios le ha agradado, pues eso, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es locura, aquí lo llama Pablo locura, por aquellas personas que no creían. Pero para nosotros es lo más sensato, ¿verdad? El Evangelio, no podríamos vivir sin él, no podríamos vivir sin la palabra, no podríamos vivir sin buscar de Dios.
es lo más sensato que hay, ¿verdad? Y los judíos dicen que piden señales, los griegos buscan sabiduría, es decir, los griegos eran muy elocuentes. Ellos no es que busquen sabiduría de Dios, sino que buscan la sabiduría pues en la elocuencia, pues en todo lo que toda la poesía que había en la antigua Grecia, bueno, todas las cosas que existían, los dioses que tenían, los muchos dioses que tenían, diosas también. Ahí buscaban la sabiduría en la vanidad, no la buscaban en Dios. Y dice para los griegos, pero los griegos dice que los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos ciertamente tropezadero porque ellos se escandalizaban. ¿Cómo podía ser que una persona que estaba crucificada, que fue crucificado como un malhechor, como un ladrón, como una persona mala, ¿verdad? Como una persona mala. ¿Cómo puede ser que este sea el Mesías? Era tropezadero para los judíos, para gran parte de ellos, porque ahora, como vamos a leer, había también judíos que creyeron. No se está refiriendo a todo el pueblo. Y dice, para los gentiles, locura, mas para los llamados, es decir, para aquellos que Dios ha llamado, así judíos como griegos, es decir, Dios tiene pueblo suyo. La iglesia de Cristo en los días de hoy, desde el comienzo, en Pentecostés hasta el día de hoy, está compuesta tanto por judíos como por griegos. Aquí la palabra griegos se está refiriendo a los gentiles, todas las demás naciones que no forman parte del pueblo judío. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí está con lo que quiero transmitir pues en este día. La sabiduría de Dios es esta, ¿verdad? Es Cristo mismo. La infinita sabiduría de Dios. La inteligencia perfecta, sobrenatural, no artificial, sino que es sobrenatural. Está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un poco más abajo nos habla de cómo lo que hemos estado leyendo, de cómo Dios ha escogido a lo débil para avergonzar a los fuertes, de que dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar. Luego más abajo nos dice a lo fuerte, y a fin, en el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie absolutamente puede jactarse delante de Dios. Yo no puedo jactarme delante de Dios diciendo que yo tengo algún mérito, que Él me haya escogido, o que yo tenga algún mérito para ganar mi salvación. No, que va. No, nadie, ningún ser humano, sean nobles, sean poderosos, sean sabios, sean débiles, sean quien sean, ¿verdad? Las personas, nadie puede jactarse delante de Dios en su presencia. Él es infinitamente sabio y Él, en su voluntad, pues ha decidido hacerlo de esta manera por la locura de la predicación del Evangelio. Y Cristo es la infinita, la perfecta sabiduría de Dios, el Verbo hecho carne. Y dice, más por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús. Y dice que el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría en primer lugar, pues el tema que estamos pues hablando en este día, de la sabiduría de Dios. Justificación, hemos sido justificados, hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, declarados justos, no culpables delante de Dios. La santificación es durante toda nuestra vida, desde que hemos creído hasta el final de nuestros días. Dios va santificando, perfeccionando nuestra vida, tratando nuestra vida, y luego está la redención, que es el punto final de la salvación, cuando ya estemos completamente redimidos. Y esto es algo que todavía está en
en el futuro, ¿verdad? Pero dice aquí, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí es donde quería llegar, hermanos, que nuestra gloria está en Cristo. Nuestra gloria está en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gloria está en el Señor. En Él nos gloriamos, en Él nos alegramos y en Él pues estamos esperando. Y Él es admirable, como nos dice también en una parte en Isaías, ¿verdad? Dios fuerte dice que, entre otras cosas, dice, Él es admirable. Un día Él va a ser admirado también por todos los creyentes, nos dice en una parte, pero que podamos ser esas personas que lo que más nos fascina, lo que más nos hace admirar, ¿verdad? Que sea Dios, que sea Cristo, porque Él es, por todas sus obras, como hemos leído, cuán innumerables son sus obras, muchísimas, y también por la obra mayor, con mayúscula, ¿verdad? La obra mayor, la obra más grande que Dios ha podido hacer, que es dar su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese venido, si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros, si Cristo no hubiese vivido esta vida perfecta bajo la ley para que cumpliese todos los requisitos de la ley, si Cristo no hubiese dado la vida en la cruz por cada uno de nosotros, nunca jamás nadie podría salvarse, nadie, absolutamente nadie, no habría esperanza para nadie. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios son estas, de que Él sí lo hizo, por amor a nosotros, Él sí lo hizo. Y hoy nosotros podemos decir, Señor, en ti nos gloriamos, tú eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Y bueno, pues eso es lo que quería compartir con vosotros en este día. Si Dios nos permite, pues más adelante seguiremos compartiendo de otros temas de la palabra de Dios, porque es importante la palabra de Dios, es importante retenerla en nuestro corazón, guardarla, atesorarla en nuestra vida. Y bueno, pues hermanos, que tengáis un buen día, que tengáis una buena semana, que podamos ser pues estas personas, ¿verdad? Que retienen la palabra, que tenemos muchas responsabilidades, sí las tenemos. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hogares, en la iglesia, tenemos muchas responsabilidades toda la semana, muchos quehaceres, muchísimos. Pero que no descuidemos la mejor parte, que es estar en los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y bueno, pues terminamos orando. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Ayúdanos a no distraernos tanto con las cosas que hoy en día hay, con toda la tecnología, con todas las cosas. No tanto admirar y fascinarnos con todas estas cosas, sino que nuestra admiración que sea en ti, Señor. Admirar todo lo que tú has hecho, todas tus obras que son innumerables, Señor, que son infinitas. No las podríamos contar porque son muchas, Señor. Y también por la mayor obra, la más importante que tú has hecho para el ser humano, para nosotros, Señor, que es en la obra de la cruz. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, Señor. Sin Él estaríamos perdidos, Señor, y no tendríamos ninguna esperanza. Gracias, Señor. Gracias por este día y ayúdanos mucho, Señor, en el nombre de Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, pues me despido de vosotros en este día y os deseo, bueno, que pasemos una buena semana, que Dios nos dé fuerza y que podamos meditar en su palabra. Muchas gracias y hasta la próxima. Pasan los inviernos, pasan los veranos, desde el cielo se oye su voz. Un día Jesús me dijo, espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar.
El Señor por mi vida vendrá, volverá, volverá. El Señor por mi vida vendrá. Es la historia de mi vida como una sincera y sufrida canción. En las noches frías oigo tus palabras que me dicen por ti yo volveré. Volverá, volverá. El Señor por mi vida vendrá, volverá, volverá. El Señor por mi vida